Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y sobre todo muy contento porque hoy voy a tener por fin la oportunidad de hablar con más detenimiento acerca de uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Me refiero a Franz Kafka. Sí, porque en el video de hoy vamos a explorar lo kafkiano y lo vamos a hacer analizando una de las obras más importantes de Kafka, que se trata de La Metamorfosis, también conocida como La Transformación, aquí en una traducción de Juan José del Solar. Como siempre, la información acerca de esta edición y de otras está en la descripción. Este video va dirigido a todos aquellos que, habiendo o no leído La Metamorfosis o cualquier otra obra de Kafka, quieran adentrarse en el universo de lo kafkiano, quieran leer la obra de Kafka, quieran interpretarla, entenderla y sobre todo disfrutarla más y mejor. En este caso he escogido La Metamorfosis porque me parece que es la mejor puerta de entrada a la obra de Kafka. Se trata de una novela corta o de un cuento largo que podemos leer en poco tiempo relativamente, aunque yo recomiendo que te tomes tu tiempo y que reflexiones mucho acerca de esta lectura, incluso mientras la vas realizando. Antes de entrar de lleno en el tema, voy a hacer una advertencia. Este video, como digo, va dirigido a personas que pueden haber leído La Metamorfosis, tanto como aquellas que no la hayan leído todavía. Sin embargo, como voy a analizar esta obra, voy a hablar de la trama. No voy a contar toda la historia, no voy a contar todo lo que pasa, pero me voy a tener que referir a momentos concretos, muy específicos de la trama de La Metamorfosis. Esto creo que es importante y creo que es útil para aquellos que no hayan leído la obra o para aquellos que la hayan leído pero sientan que no les llegó o no la entendieron bien o no la consiguieron disfrutar. Sin embargo, si eres una persona que prefiere leer libros sin saber absolutamente nada acerca del autor ni de la trama antes de empezar, te recomiendo que no sigas viendo este video porque no me hago responsable de poder hacer algún spoiler. En el caso de La Metamorfosis o de Kafka, en general la trama no es lo más importante. De hecho, yo no voy a hablar mucho acerca de la trama, solo voy a mencionar momentos de la trama que yo creo que son importantes antes de que leas la novela para que la entiendas mejor y la disfrutes más. Porque Kafka es un escritor muy difícil y con este tipo de escritores yo creo que si conocemos la historia de antemano nos va a ser mucho más fácil entrar en ella y poder observar los diferentes símbolos y disfrutar el lenguaje y apreciar el mundo, este universo kafkiano en el que poco a poco vamos entrando. Cuando uso la palabra kafkiano me estoy refiriendo por un lado a cualquier cosa específica a Kafka. Por ejemplo, puedo decir que Praga es una ciudad kafkiana y no estoy describiendo Praga de ninguna manera, simplemente estoy diciendo que hay una relación entre Praga y Kafka, puesto que es la ciudad natal del escritor. Pero el adjetivo kafkiano también tiene otro significado y hay pocos escritores que hayan generado adjetivos que sean tan usados como kafkiano. En las novelas de Kafka, La Metamorfosis, una de ellas, normalmente tenemos a un protagonista y a personajes que se enfrentan a situaciones que son al mismo tiempo absurdas y trágicas. O mejor dicho, la tragedia surge de lo absurdo. Cuando en la vida real nos enfrentamos a situaciones que son trágicamente absurdas o absurdamente trágicas, podemos definirlas como kafkianas. Sin embargo, este adjetivo está tan extendido que muchas personas que lo utilizan, no solo gente común y corriente, sino también comunicadores, periodistas y políticos, usan muchas veces la palabra kafkiano y uno se da cuenta de que no saben exactamente a qué se están refiriendo. Yo, con esta acepción de lo absurdamente trágico o lo de trágicamente absurdo, recomiendo que si no has leído nada de Kafka, evites por todos los medios utilizar el adjetivo kafkiano en esa acepción. Y precisamente en este video te voy a dar claves de lo kafkiano utilizando como objeto de análisis La Metamorfosis, que aquí tiene el título de La Transformación, porque La Transformación en realidad es una traducción mucho más cercana a la lengua alemana. Kafka escribía en alemán y La Metamorfosis, aunque es la traducción más tradicional de esta novela en nuestro idioma, es bastante más poética y más alejada del original
alemán. Por eso aquí el traductor Juan José del Solar, con mucho acierto, ha decidido traducir el título como La Transformación. Pero los editores también, con mucho acierto, han decidido colocar La Metamorfosis entre paréntesis, puesto que este es el título más tradicional en español de esta novela de Kafka. Sin embargo, si encuentras por ahí La Transformación o La Metamorfosis, es importante que sepas que se trata de la misma obra de Kafka. No tiene dos, tiene una, tradicionalmente conocida como La Metamorfosis, y ahora, por lo menos en esta traducción, conocida como La Transformación. Una clave fundamental para entender esta y otras obras de Kafka es conocer algunos detalles de la biografía de este escritor. Franz Kafka nació en 1883 en la ciudad de Praga, que como sabemos hoy en día es la capital de la República Checa, que es uno de los estados miembros de la Unión Europea. Pero en aquel entonces, en 1883, Praga era una de las ciudades más importantes del Imperio Austrohúngaro. Y aunque la lengua más hablada era el checo, en Praga, al ser esta ciudad parte de este imperio austrohúngaro gobernado desde Viena, pues había minorías bastante notables que se expresaban en alemán. Una de estas minorías eran los judíos, grupo al que pertenecía la familia de Kafka. Kafka nace en este seno de una familia judía de clase media que se expresa en alemán, aunque está claro que Kafka también hablaría checo. Sin embargo, toda su obra literaria está escrita originalmente en lengua alemana. Kafka y su familia eran judíos, pero no eran religiosos. Pero es importante que tengamos en cuenta la identidad judía de Kafka, porque aunque si bien es algo que él no identifica directamente, de lo que no habla directamente en sus obras, sí que habla, sí podemos vislumbrar aquí y en otras obras del escritor aspectos de esta identidad judía en un contexto como el europeo de aquella época profundamente antisemita. Kafka tuvo una relación bastante problemática con su padre, que era un hombre muy autoritario. Esto lo podemos ver en Carta al Padre, que es una extensa carta que el propio Franz Kafka le escribe a su padre. Es una lectura que yo recomiendo, pero un poco más adelante. Yo recomiendo empezar con la ficción. Y de hecho, aquí en La Transformación o La Metamorfosis también vamos a ver relaciones intrafamiliares que entenderemos mejor si tenemos en cuenta esta relación tan problemática que tuvo Kafka toda su vida con su padre autoritario. Algo también que se ve muy reflejado en La Metamorfosis es la enfermedad. Kafka fue un hombre bastante enfermizo, de hecho murió de tuberculosis con apenas 40 años, que ya era una edad joven en aquella época. Kafka murió en 1924. Quiero decir que en aquella época en Europa las personas podían vivir hasta los 60, los 70, los 80 años o incluso más. Entonces Kafka es alguien que murió muy joven. Y una cosa muy interesante es que la mayor parte de su obra, incluyendo La Metamorfosis, solo se publicó después de su muerte y en contra de su voluntad. Kafka le dejó a su mejor amigo Max Brod toda su obra literaria con la condición de que la destruyese, la quemase, de que no la publicase. En vida Kafka había publicado algunos cuentos, sí era un autor, aunque poco conocido, publicado. Sin embargo, no habría llegado a ser lo que es hoy si Max Brod no hubiera ido en contra de sus deseos y hubiese decidido, a pesar de todo, publicar La Metamorfosis y otras obras escritas por su mejor amigo. Y ahora sí, ya vamos a entrar en La Metamorfosis y te voy a leer la primera frase de la novela para que veas el impacto que tiene y cómo ya en esa pequeña frase te dan ganas de seguir leyendo. Empieza así: cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso. Esta novela corta comienza con una situación que es tan chocante como absurda. El protagonista, Gregor Samsa, una mañana se despierta y encuentra que está transformado en un gigante insecto, en un bicho horroroso. Gregor Samsa, como muchos de los protagonistas de Kafka, es una persona común y corriente. Es alguien que no tiene nada de especial. Podría ser yo,
podría ser cualquiera de ustedes, cualquier persona que nos encontremos en la calle. En este caso, Gregor Samsa es un vendedor viajero que vive con su familia, con sus papás y su hermana, y es él el que mantiene económicamente a la familia. Ya a partir de ahí podemos empezar a imaginarnos la tragedia que va a tener lugar cuando este viajante, cuando este vendedor viajante se encuentra un día convertido en insecto. No va a poder trabajar más, no va a poder conseguir sustentar a su familia, pero es que ni siquiera va a poder comunicarse con ellos, ya que los insectos no están dotados de los órganos necesarios para poder hablar. Sin embargo, de alguna manera, Gregor Samsa continúa pensando, razonando como un ser humano, no ha perdido su identidad, no ha perdido su humanidad, simplemente ha perdido su aspecto físico, sus capacidades físicas han cambiado, se mueve de otra manera, tiene otro aspecto físico, su cuerpo tiene otra forma, no consigue hablar, no come de la misma manera. Todo esto es muy chocante, muy desagradable incluso para los miembros de su familia, pero él en su fuero interno continúa siendo la misma persona. Este tema de la transformación externa, mientras que por dentro los personajes siguen siendo iguales, es clásico en literatura. Otro ejemplo que se me ocurre ahora es una novela que está de moda por asuntos que no vienen al caso, que es Orlando de Virginia Woolf, en la que él o la protagonista es exactamente la misma persona que vive eternamente, pero que a cada reencarnación, digamos, o en cada generación, se encuentra con que tiene un cuerpo diferente que pertenece a un sexo diferente. Es decir, en algunos momentos de su vida es hombre y en algunos momentos de su vida es mujer. En esa novela de Virginia Woolf vemos el impacto que la diferencia de géneros tiene, sobre todo en diferentes momentos de la historia de Inglaterra. Pero lo importante, lo crucial es que el personaje continúa siendo exactamente el mismo y que tiene conciencia siempre de ser la misma persona. Esto es lo que tiene en común Orlando con Gregor Samsa, que sigue siendo exactamente la misma persona, con los mismos sentimientos, con las mismas emociones, con la misma capacidad de pensar, con los mismos miedos, con los mismos temores, con las mismas alegrías, pero que sin embargo no es capaz de comunicarse con los demás y es rechazado, no por el mundo en general, sino específicamente por aquellos que se supone le deben amor incondicional, que son su familia. A medida que se desarrolla la historia, que aunque es breve, está dividida en capítulos, en episodios, vamos viendo cómo la dinámica entre Gregor Samsa y su familia va cambiando. En un primer momento viene el descubrimiento, cuando por fin lo ven, y después cómo se van adaptando de alguna manera conviviendo con él. Pero también vemos las consecuencias, incluso económicas, que la transformación de Gregor tiene en su familia, puesto que él era el que lo sustentaba y a partir de ahora no podrá hacerlo. Esto cambia completamente la dinámica de la familia, pero también cambia cómo ellos lo ven a él, porque el papel que él ahora desempeña dentro de la familia es diferente. Casi hasta el punto que lo que menos importa es que se haya transformado en un bicho, sino su incapacidad para traer dinero a casa. Esta es una novela fascinante porque nos hace cuestionarnos y nos hace plantearnos preguntas muy incómodas acerca de las relaciones humanas, sobre todo en este caso intrafamiliares, y de por qué queremos o valoramos a las personas que decimos querer. Está claro que Kafka quiere que nos pongamos en el lugar no de la familia, sino en el de Gregor Samsa. Aunque hay un narrador de tercera persona, es decir, no es Gregor Samsa el que cuenta la historia, es un narrador que tiene una perspectiva en tercera persona limitada, que se centra exclusivamente en Gregor, de manera que conocemos en todo momento sus pensamientos, sus sentimientos. Es decir, que lo que persigue Kafka es que se desarrolle una relación íntima entre nosotros, los lectores, y Gregor Samsa. De esta manera, nosotros, los lectores, a medida que vamos leyendo, vamos sintiendo la alienación de este personaje. Y la alienación es uno de los grandes temas de la literatura en el siglo XX y es uno de los grandes temas de Kafka. Sin embargo, no hay nada en la narración que podamos calificar de sentimental o emotivo, porque en todo momento el narrador mantiene un tono que es
distante y objetivo. En el caso de la metamorfosis o la transformación, lo kafkiano reside en lo trágicamente absurdo que es convertirse en un insecto y que esto cause tu alienación, tu distanciamiento total de tu familia, a pesar de que para ti no haya cambiado nada en cuanto a sentimientos, pero tu papel dentro de la familia ha cambiado. Tu aspecto físico, tu incapacidad de comunicación tienen que ver con esa alienación, pero en realidad son elementos que subrayan esta alienación. Lo importante, lo fundamental en esta novela, para mí, lo que de verdad cambia la relación entre los padres y la hermana con respecto a Gregor Samsa, es que éste no va a poder ir a trabajar esa mañana en la que se despierta transformado en un insecto, y no va a poder ir a trabajar nunca más, y por lo tanto no va a conseguir nunca más sustentar a la familia que se había acostumbrado a una situación muy cómoda. No solo la hermanita, sino también los padres, que no tienen ningún defecto, que no son ancianitos que ya no puedan trabajar o merezcan un descanso. Son personas perfectamente capaces de trabajar. Los tres son adultos. Sin embargo, vemos aquí como ellos ya se habían acostumbrado a esta situación en la que Gregor era el que los mantenía. Y como Gregor ya no puede cumplir esa función, pues ya no sirve de nada. Es algo tristísimo, aunque aquí esta situación de alienación y de distanciamiento entre personas que se supone que se deberían querer y apoyar unas a las otras, nace de algo completamente absurdo y exagerado como es la transformación de una persona en un insecto gigante. Este sentimiento de alienación y este distanciamiento entre personas de la misma familia o gente que se supone que se debe querer y apoyar es algo que podemos observar en la vida, que seguramente habremos visto en nuestra propia familia o en gente que conozcamos. Así que para mí La Metamorfosis es una novela perfectamente realista, aunque sí kafkiana. Aquí lo kafkiano viene de esta cuestión absurda que es la transformación de una persona en un insecto. Pero para mí se ve claro que esta transformación es un símbolo, que no debemos tomarlo todo al pie de la letra, puesto que es algo bastante inconsistente. Si leemos con detenimiento esta novela, nos damos cuenta de que Kafka tampoco se molestó mucho en describir, en definir el tipo de insecto, el tamaño o sus características. Y algo que parece que el insecto puede hacer en algunas escenas, después resulta que no puede hacer, y sobre todo el tamaño y la forma, tal y como lo describe Kafka muy por encima, pero es obvio que este tamaño y esta forma van cambiando, no es algo consistente. No quiere decir que Gregor Samsa vaya cambiando, sino que Kafka de repente nos lo cuenta de una manera y de repente nos lo cuenta de otra manera, porque eso no es lo importante. Más bien esta transformación de insecto es un símbolo. Podemos tomarnos esta novela toda como si fuera una parábola. Esta situación, esta transformación, metamorfosis, que ya sí podemos definir con conocimiento de causa como kafkiano, no es el único elemento kafkiano. Muchas veces en sus novelas los personajes, los protagonistas se enfrentan a situaciones de ansiedad y de culpa, a veces sin causa aparente. Y aquí es algo que vemos. El pobre Gregor Samsa tiene mucha ansiedad durante la novela y también se siente culpable de no poder expresarse con la familia, de no poder ir a trabajar. Sobre todo al principio le angustia mucho perder el tren, no llegar al trabajo a su hora, lo cual es absurdo porque lo que sucede es que se ha transformado en un bicho inmenso y en ese mismo momento debería dejar de pensar en el trabajo. Sin embargo, su ansiedad, esa cosa tan humana y que todos sentimos, lo acompaña a lo largo de esta novela, y es algo también que podemos definir como kafkiano, pues lo vemos en otras novelas de este autor de maneras diferentes. Cuando leas o releas La Metamorfosis pensando en lo kafkiano, seguramente te des cuenta de que varios libros que has leído, bastante más contemporáneos, traen temas parecidos. Y de ahí la importancia de Kafka. Ahí radica su influencia. Kafka es un escritor fundamental. No solo hay que leerlo porque su obra vale la pena, sino porque también ha influenciado a muchísimos escritores del siglo XX y del siglo XXI
hasta nuestros días. Y estas influencias solo las podemos detectar y las podemos apreciar si hemos leído antes la obra de Kafka. La lista de escritores influenciados por Kafka sería inmensa, pero voy a mencionar apenas 3 de los más conocidos y más leídos hoy en día. Tenemos a Murakami, el escritor japonés súper popular. Una de sus grandes influencias sin duda es Kafka. Tenemos también a Saramago, el gran escritor portugués, Premio Nobel de Literatura, uno de mis escritores favoritos. En su obra Ensayo sobre la ceguera, que ya he reseñado aquí en el canal, claramente se ve una influencia de Kafka y es una novela que parte también de una situación kafkiana. Y en tercer lugar, también voy a mencionar al escritor sudafricano nacionalizado australiano J.M. Coetzee y en particular a su novela Desgracia, que es una de mis novelas favoritas, de la cual todavía creo que no he hablado en este canal ni la he reseñado, pero seguramente lo haga en algún momento. En todo caso, espero que te haya gustado el video de hoy, que ha sido apenas una introducción a lo kafkiano utilizando como excusa la metamorfosis, de la cual siempre es un placer hablar. Si tienes algún comentario, alguna recomendación, para eso están los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Felices lecturas.